la deuda del gobierno del señor Monago es de 3.100 millones de euros. 3.100 millones de euros. Es decir, el señor Monago ha doblado la deuda que encontró. Dijo que llegaba al gobierno para generar empleo. Lo primero era el empleo, mentira. Lo segundo era controlar las cuentas públicas, mentira, segunda mentira. Porque desde que gobierna Monago se ha duplicado la deuda en Extremadura. A pesar de los recortes de derecho que han tenido que sufrir los extremeños, ahora hay el doble de deuda que cuando llegó Monago. La herencia de Monago al próximo gobierno, aparte de 152.000 parados, 52.000 familias con todos sus miembros en paro, con una sanidad, con unas listas de espera como nunca, con 1.000 profesores menos en las aulas, será también haber doblado la deuda pública. Cuando se fue del gobierno el Partido Socialista, la deuda en Extremadura era del 9,7% del Producto Interior Bruto y hoy es superior al 18%. Es decir, que en solo 4 años el gobierno de Monago ha duplicado la deuda pública de Extremadura. Esa es la herencia. Más paro, menos sanidad, menos educación y más deuda. Esa es la herencia de Monago al próximo gobierno.